Buenas tardes, bienvenidos a la última mesa del primer coloquio de narrativas transmedia organizada por el Centro Multimedia desde el Laboratorio de Investigación en Arte y Tecnología. Pues bueno, los que estuvieron en la mesa anterior, pues quedaron temas como muy picantes ahí para seguir pensando, y creo que está bueno tener esta mesa como salida, porque creo que un poquito se han cumplido los objetivos del coloquio, que es poner sobre la mesa preguntas, más allá que de responder, ¿no? O de dar fórmulas. Pues bueno, voy a presentar a los tres invitados que van a estar en esta mesa de discusión. Estaríamos esperando a Mabel, que está desde Cuba teniendo ciertos problemas con internet, entonces en algún momento se va a unir. Empiezo por presentar a Rodolfo Romero Reyes, quien es de La Habana, nacido en 1987, es licenciado en periodismo, tiene un máster en desarrollo social, es doctorando en ciencias de la comunicación, profesor asistente de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, fundador e integrante del proyecto Escaramujo, director de la revista académica Pensar en Cuba, de octubre del 2014 a enero del 2017. Coordina la publicación Contexto Latinoamericano de la editorial Ocean Sur y es periodista en Alma Mater. Recibió en 2017 la distinción Félix el Musa. Es autor de los libros Los tengo a ustedes y ¿Quién le pone el cascabel al látigo? Con Ocean Sur ha publicado Narrar Cuba, sueño joven de un país. Temas polémicos sobre Cuba, la revolución se hace en la calle, Ni calle ni monumentos, el legado de Fidel y el compromiso de los inconformes. También está Pedro Moya, que bueno, él es el coordinador del ciclo. ¿Perdón, Pedro? No me tienes que presentar. Sí. Ok, bueno, pero sería importante decir que es el coordinador del ciclo de cine transmedia, que es un proyecto que estamos realizando desde el año pasado y que ha consistido en revisar distintas piezas de producción transmedia, y creo que, bueno, ahorita vamos a entrar en detalle, pero ha sido muy interesante hacerlo desde el Centro Multimedia, que está alojado en el Centro Nacional de las Artes, porque justamente nos ha permitido pensar lo transmedia desde otros lugares. Por ejemplo, hace 2 meses tuvimos a una puesta en escena teatral, ¿no? Pensado desde la producción transmedia. Y bueno, eso ahorita lo vamos como un poco a seguir deshilando por acá. Y bueno, presento a Mabel, que en algún momento, cuando su conexión se lo permita, se va a incorporar. Mabel Sánchez nació en La Habana en 1997, es graduada en periodismo de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, ha colaborado como periodista en medios como Juventud Rebelde, el diario del Festival de Nuevo Cine Latinoamericano, Revista La Negra y el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Fue guionista de Esquinas, una revista informativa universitaria emitida por el canal Habana. Actualmente trabaja como profesora de periodismo impreso en la Facultad de Comunicación y es autora de la tesis de licenciatura Transmedia en clave cubana, una investigación cuyo objetivo fundamental consistió en proponer pautas para la producción transmedia de concursos televisivos en Cuba. Pues bienvenido, Rodolfo. Hola, Pedro. Pues bueno, en algún momento regresará Rodolfo, que también está en Cuba, y el internet no es muy estable por allá. Invitamos a la gente que nos esté viendo en streaming a que deje sus preguntas para compartirlas por acá y también conversar con ustedes. Entonces, bueno, Pedro, Rodolfo, bienvenidos. Gracias. Muchas gracias. Adelante, Pedro. Bueno, me gustaría que empezáramos, la conversación nos dejó como un montón, la conversación anterior nos dejó un montón de cosas y, no sé, me gustaría proponer que empezáramos, a veces yo siento que tengo un cierto conflicto con los media studies, porque creo que justamente los media studies nos dejan esta herencia de creer que a los medios hay que pensarlos como, es decir, como que hay que observarlos
que eso me parecía súper interesante de hace ratito que hablaban de ¿sabes? Como aplicar. Y esta noción de aplicar se piensa que viene de una metodología científica, lo cual a mí me parece que es un error y que tendríamos que tener cierta cautela al pensar que algo aplicado es necesariamente algo científico, ¿no? Entonces, en este sentido, los media studies regularmente piensan que los medios se desentrañan y entonces haces una especie de manual porque ya los descubriste, ya los entendiste y cuando entonces en la formación tienes a los alumnos, les enseñas a usarlos, ¿no? Evidentemente esto lo estoy narrando desde una aproximación desde la filosofía crítica, desde la teoría crítica, desde la filosofía, y pues bueno, entonces ahí un poquito mi conflicto, pero creo que es importante pensar esto cuando estamos justo como requiriendo esta necesidad de una investigación seria, ¿no? O sea, como investigación seria no necesariamente es poder convertir algo en moneda, en dinero, y sobre todo porque creo que estamos en un momento paradigmático que el COVID nos debería de hacer replantear estos lugares. Otra de las cosas que me llamaba ahí la atención es que todo el vocabulario que utilizamos para hablar de comunicación o de transmedia viene completamente desde el mercado, ¿no? Entonces, como dejando un poquito esto, no sé, los escucho, Pedro, Rodolfo. Nos vamos a pelear mucho. No es cierto. Oye, les propongo que silenciemos los micrófonos y los activemos cuando vamos a hablar, porque siento que se está metiendo mucho ruido. Entonces, para no meternos ahí en unos sobre los otros. Sí, creo que hay un primer problema que vimos en la mesa anterior y que es algo que hemos discutido muchísimo en el ciclo de cine transmedia sobre la noción misma de narrativas transmedia, ¿no? ¿De dónde viene? O sea, ¿quién está generando el vocabulario a partir del cual se construyen las investigaciones, ¿no? Si vamos a estar hablando de investigación transmedia, pues lo primero que tendríamos que cuestionarnos justamente es de dónde están naciendo, ¿no? El concepto o la categoría a partir de la cual construimos aparatos metodológicos, construimos aparatos críticos, teóricos, etc. Entonces, eso es un ejercicio que casi nunca hacemos, y lo digo por experiencia propia. O sea, no sé, por ejemplo, la primera investigación que hice sobre narrativas transmedia, que fue la investigación que hice en la maestría, fue sobre documental transmedia en América Latina, y fue una investigación para lo cual, y hoy lo veo obviamente como un problema que en ese momento no veía, una investigación para la cual nunca me cuestioné siquiera la noción de narrativa transmedia, ¿no? Hice una especie de genealogía, esa especie de genealogía, por supuesto, que venía amparada un poco por mi formación anterior en periodismo y luego en los medios, justamente en cine, y venía dentro de esto que tú llamas, ¿no?, los estudios de medios, y desde ahí entonces nada más fue tomar un concepto y empezar a ver cómo se aplicaba este concepto. La práctica, ya después, obviamente ha pasado un poco el tiempo, y también la práctica como docente, la práctica como productor de narrativas transmedia, muchas veces me ha llevado justamente a cuestionar la noción misma de transmedialidad y para qué la seguimos usando y por qué la seguimos usando, ¿no? Que es algo que está sucediendo mucho ahora, pero está sucediendo más otra vez desde el mercado. O sea, el mercado fue el que puso el término de narrativas transmedia. Es un término que se acuña a inicios del siglo XXI, justamente por Henry Jenkins en el libro de Convergencia, Cultura de la Convergencia, y es un término que efectivamente lo que hace es describir ciertas prácticas mediáticas que estaban sucediendo en un contexto sobre todo de competencia mediática en los Estados Unidos, ¿no? Y de ahí lo tomamos. Y entonces empezó a incluir en muchos programas de estudios, empezó como a viralizar un poco, para utilizar un término muy presente, el término de narrativas transmedia, y de hecho traspasó hasta llegar a convertirse en programas de estudio, que un poco fue lo que vimos en la mesa anterior, ¿no? De una u otra manera. Sin embargo, ese término hoy, creo, está en conflicto. Bueno, no hay, hace como unos 2, 3 años hay un conflicto alrededor del término, porque sigue siendo críptico, de alguna manera. O sea, todo el mundo o mucha gente, incluso dentro del sistema empresarial, dentro de esto de las llamadas industrias creativas, etcétera, sigue siendo un término muy críptico, que en realidad los ejecutivos o las personas que tienen como cierto poder sobre las industrias creativas usan, y no muchas veces realmente hay un consenso sobre lo que está implicando eso. Y
ha empezado a ser sustituido, creo, por el término de multiplataforma, que es un poco más noble, e incluso más descriptivo, como un poco más explicativo, pero es otra vez un término que viene del mercado, ¿no? Entonces, yo creo que sí, efectivamente hay un problema, el no cuestionarnos el por qué le llamamos narrativa transmedia y además no solo el por qué le llamamos así, porque más allá de que sea una convención, es lo que implica hablar de narrativas transmedia. Hay un principio fundamental que pues, casi nunca cumplen las llamadas narrativas transmedia, que es el de involucrar a la comunidad, ¿no? Que haya una comunidad que participe de la narrativa. O sea, si no hay una comunidad que participa de la narrativa, pues en realidad, en teoría, no estamos hablando de narrativas transmedia. Sin embargo, pues eso se omite muchas veces y utilizamos el término para hablar de historias que se cuentan, historias de cualquier tipo, ya sean publicitarias, cinematográficas, literarias, de donde vengan, pero que se cuentan en varias plataformas. Hoy está siendo sustituido o está en crisis, no sé si sustituido es la palabra, pero la razón sigue siendo la misma de lo que tú dices, Elena, ¿no? O sea, el mercado otra vez vuelve como a imponer un término, ¿no? Y digo ya, para dejar que Rodolfo también como hable un poco de lo que está pasando en Cuba, justamente creo que eso no necesaria o no está exclusivamente relacionado con un sistema mediático específico, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien es cierto que nace dentro de estructuras de medios capitalistas y se ha utilizado muchísimo más para hablar de ciertas prácticas, también lo veíamos en la mesa anterior, ¿no? Como la formación privada más que la formación pública, y eso obedece a unas necesidades del mercado profesional. Ahí está el caso de Cuba, que ha empezado a incluirlo en sus planes de estudio y ha empezado como pues sí, a utilizarlo, y creo yo que no de la manera tan crítica como podríamos pensar también que sucede en Cuba, pero ahí dejo que Rodolfo también cuente un poco de lo que está pasando allá. Bueno, a ver, bueno, buenas tardes primero y un saludo para ustedes allá. Comentarte, sí, como bien decías, en Cuba se ha empezado a introducir el término no solamente en los planes de estudio, sino también dentro de, digamos que las motivaciones investigativas de estudiantes, profesionales de la comunicación y del periodismo de hace unos años para acá. Yo, ahora, oyéndote a ti lo que estabas comentando, es cierto que uno a veces se apropia de los conceptos sin analizar o evaluar, digamos, lo que esconde detrás. En el caso de la experiencia puntual que puedo compartir con ustedes, vinculado a las narrativas transmedia, tiene que ver con un proyecto del que yo hago parte hace 10 años, que es el proyecto Escaramujo, y que a lo mejor cuando fuimos a implementar, lo que hicimos fue una campaña de comunicación basada en las narrativas transmedia, no nos pasó lo que estás comentando, que probablemente pase siempre o pase mucho cuando detrás de la transmedia se esconden las lógicas de mercado, porque nosotros, como somos un proyecto educomunicativo y que se inscribe dentro de una disciplina que es comunicación y desarrollo, la cual bebe mucho de lo que es la educación popular, de lo que es la participación social, quizás a la hora de pensarnos esa experiencia de narrativa transmedia, la pensamos un poco menos enfocado en la mercadotecnia, menos enfocado en lograr el efecto que se quiere en determinados públicos cuando se hace algo, otras campañas que he podido ver, ¿no? Que está más enfocado en cómo construir una historia alrededor de un producto o alrededor de un bien que se va a consumir. En el caso nuestro, bien era pensar esa campaña o esa experiencia de comunicación para involucrar a un grupo de estudiantes, profesores universitarios que queríamos se hicieran parte de la acción que hace el proyecto, que en este caso, bueno, les comento para los que no conocen el proyecto Escaramujo, que es un proyecto que trabaja desde la educomunicación popular con adolescentes que viven en situaciones de vulnerabilidad social o han cometido o manifiestan alguna conducta desajustada o han cometido algún hecho que la ley tipifique como delito en Cuba. Nosotros trabajamos con este grupo de adolescentes en procesos, mediante talleres de formación, que lo que buscamos un poco es ofrecerles herramientas educomunicativas que les permitan a ellos asumir su adolescencia, su futura vida desde otra perspectiva. Entonces, el objetivo como tal de la campaña en ese instante era digamos que compartir esos valores y esas experiencias vividas por nosotros en la comunidad universitaria cubana, y cuando estábamos inmersos en ese debate sobre cómo hacer eso, ese ejercicio de una forma comunicativamente más novedosa, más efectiva, aparece la narrativa transmedia como la herramienta para llegar a ese público. Y entonces fue cuando nos pusimos a la idea, los que trabajamos en ese proyecto, específicamente Idalis, que fue la estudiante de comunicación social que lideró esta campaña desde el punto de vista como autora de la tesis de licenciatura de ella que se defendió el año pasado,
era cómo construir todo un universo narrativo que nos permitiera compartir con esos estudiantes y con esos profesores las historias de este proyecto, que son historias que hemos vivido quizás durante 10 años, historias que te pueden sensibilizar mucho con estos adolescentes, historias que dan cuenta de la articulación universidad-sociedad, de lo que es el voluntariado en la Universidad Cubana, de lo que es salir de los muros físicos de la universidad para llegar a aquellos espacios sociales donde más los necesitan, pero esas historias necesitamos contarlas de una manera que involucrara a ese público que iba dirigida, y ahí fue que entramos en la narrativa transmedia. Entramos de una manera bastante nueva para nosotros, primera vez que nos insertábamos en ese espacio. En la facultad habían otras experiencias, sobre todo a nivel teórico y investigativo, sobre la narrativa transmedia, y quizás esta campaña fue la primera experiencia práctica que se defendió y se presentó y se realizó, ¿no?, en la Facultad de Comunicación. Yo creo que precisamente supone un reto la narrativa transmedia. Te digo, con independencia que la llamemos así o no, yo creo que lo que tuvo de positivo o lo que tuvo de diferente, la forma en que la implementamos nosotros, es precisamente lo que tú comentabas al principio, que se pensó con la participación de la gente. O sea, aquí no fue una campaña que armamos entre 5 o 10 personas en una especie de laboratorio creativo donde derrochamos un grupo de ideas que creímos más o menos efectivas, sino que desde los primeros momentos, cuando entendimos lo que era la lógica de lo que era un universo narrativo, que nos trazamos la idea de construir algunas historias, lanzamos ese debate a la gente. En primer lugar, a los miembros del proyecto, o sea, estudiantes y profesores que hacen parte de Escaramujo en diferentes universidades del país. Primero con ellos, o sea, cómo ese grupo de personas que no son parte del grupo gestor de la campaña, vendría siendo como el público interno a quien iba dirigido la campaña, concebía esa experiencia transmedia. Y después empezamos a hacer algunos ejemplos muy incipientes y que quizás no tuvo todo el alcance que hubiéramos querido, pero eran hacer un grupo de ejercicios en redes sociales donde parte de ese público a quien podría dirigir la campaña participaría de la propia concepción de la campaña. Por ejemplo, nosotros no escogimos a priori los medios donde íbamos a poner los principales productos comunicativos, sino que subimos una encuesta a Facebook diciendo, ok, este proyecto tiene la idea de hacer una campaña en los próximos 6-7 meses del año. Ahora, quisiéramos saber qué piensa la gente, teniendo en cuenta a quién está dirigida o el objetivo que tenemos con la campaña, de cuáles son aquellos medios, por ejemplo, aquellos medios de prensa cubanos que debieran estar aliados a la campaña. Hicimos una encuesta, los estudiantes y profesores votaron en esa encuesta, y entonces, una vez que tuvimos el resultado, bueno, que fue la revista Somos Jóvenes, que fueron las revistas Alma Mater, las dos revistas que la gente o el público que participó de la encuesta identificó como medios de prensa en los cuales insertarnos, fue que insertamos a esos medios de prensa dentro de la lógica del entramado de los medios de comunicación. Y te pongo este ejemplo de los medios, es uno de los tantos ejemplos. Otro era la cantidad de historias que se podían contar, quiénes podrían ser los protagonistas, o sea, dentro del amplio, de la amplia gama de acciones prácticas que ha tenido Escaramujo, bueno, en cuál nos vamos a enfocar, porque eso es una cosa que sí se lee en la narrativa transmedia, que debes tener una historia que sea atractiva, varias historias interconectadas entre sí, determinados personajes, pero a la hora de hacerlo de una experiencia documental, te impone un reto que no te impone la ficción. O sea, cuando yo voy a hacer una historia de narrativa transmedia desde la ficción, yo puedo crear los personajes que yo entienda, puedo enlazarlos a mi manera, pero cuando es una experiencia documental, ya creo que vaya, como que el reto era otro. Aún así lo asumimos, la campaña, bueno, se realizó, tuvo determinado impacto, nosotros quedamos muy conformes con la experiencia, pero lo que más, o sea, uno de los principales aprendizajes fue ese, pensándolo desde la participación, o sea, se puede implicar a los públicos en la campaña, no una vez que ya la tienes concebida y que la vas a lanzar a, digamos, que empieza a cerrar la campaña, sino desde antes. Yo creo que es una cosa que pudiera diferenciar esta experiencia que estamos intentando construir de esta narrativa transmedia que a veces nos impone el mercado, donde todo está fríamente calculado y fríamente construido. No por eso deja de ser efectivo, ¿no? Pero quizás aportarles desde nuestra experiencia cómo se pueden hacer determinados ejercicios grupales previos con parte de nuestro público, donde ellos puedan participar de la propia diseño y conceptualización de la campaña. Y obviamente una vez que empiece la campaña, participan también como coproductores, como conarradores, pero creo que fue lo primero que puedo aportar en el debate en esta experiencia fue eso, ¿no? Fue cómo lo concebimos desde antes de esa participación.
No sé si Bueno, igual si quieren que aporte algo más. sí, seguramente, pero lo que se me hace interesante es como cuando hablamos de investigación, o sea, ¿qué queremos investigar, no? Entonces, por ejemplo, lo que acaba de decir Rodolfo creo que nos da como un panorama y un poquito con la conversación anterior de qué estamos pensando que vale la pena investigar, ¿no? Y en este sentido, creo que hay dos formas en las que de pronto podríamos problematizar esto. Lo primero es que me parece que estamos heredando los problemas, eh, o sea, estamos como muy ávidos de hacer algo novedoso, que además de ser novedoso vaya muy rápido y se actualice todo el tiempo. Sin embargo, las taxonomías que estamos usando para aproximarnos a los problemas son las mismas de siempre, ¿no? Es decir, cuando digo las mismas de siempre, pensaría que eso es una de las cosas que hemos pensado desde el laboratorio filosófico, ¿no? Cuando pensamos la tecnología, entonces puedes pensar el libro, puedes pensar la televisión, puedes pensar la radio, y de unos 20 años para acá el Internet, porque me acuerdo que cuando, eh, justo como hace, no diré cuántos años, pero más de 10, cuando estaba haciendo mi tesis de la licenciatura, o sea, todos los profesores me veían con ojos de qué carambas estás haciendo, porque estás hablando de Internet. Y en ese momento el problema, y me parece que sigue siendo el problema en este momento, es que queremos copiar la prensa y hacerla PDF. Queremos copiar la televisión y que entre a YouTube o sacarlo por alguna plataforma. Queremos copiar la forma en la que se producía la radio, queremos igual como la misma voz ronca, es decir, como emulamos exactamente lo mismo, pero lo queremos meter a otra pantalla, que en este caso sería Internet. Me acuerdo que en aquel entonces se pensaba en hipermedia, ¿no? Y yo en ese entonces pensaba como una hipermedia, algo verdaderamente no visto, ¿no? O sea, no escuchado. ¿Cómo hacías? Como un poco la pregunta era, ¿esto cómo vale la pena contarlo? ¿No? Es decir, esta historia necesita más una foto, y cómo sería una foto para Internet, cómo sería un video para Internet. Y bueno, esto lo menciono un poco porque creo que no está, en realidad no logramos innovar. Y creo que no logramos, no quiero usar innovar porque es súper neoliberal, digamos, no logramos inventar nada nuevo, porque creo que lo que no nos preguntamos es sobre la comunicación misma, ¿no? Es decir, no la comunicación como una carrera en la universidad, sino la importancia de la comunicación misma entre las personas, los problemas nuevos de comunicación que pueden surgir, que no tienen que ver necesariamente con cuestiones técnicas, ¿no? Entonces, creo que esto nos permitiría un poco pensar hacia dónde nos gustaría llevar la investigación o en qué estamos pensando cuando hablamos de investigación. Y el segundo punto sería que me llama mucho la atención que todo el tiempo vamos al marketing, es decir, hablamos de publicidad en términos de marketing, pero no hablamos de publicidad en términos de público, ¿no? Y no de públicos, sino de lo que es público, de lo que se conversa, de que haya conversaciones y discusiones en el espacio público. Y yo vería más la investigación por ese lado que en justamente tener un laboratorio muy sofisticado en las universidades, que se pueden dar el lujo de tener laboratorios sofisticados porque tienen una cuota bastante elevada en sus colegiaturas y eso les permite comprar equipo caro, ¿no? Yo no sé si una universidad necesariamente tendría que invertir tanto dinero en equipo que además rápidamente se va a volver obsoleto, ¿no? Porque además, ¿de qué hablamos cuando pensamos en multiplataformas? O sea, justamente no hay manera de educar profesionalmente a alguien en Internet, o sea, porque las plataformas están cambiando todo el tiempo
y surgen otras plataformas, ¿no? Hace 10 años no nos imaginábamos TikTok, por ejemplo, ¿no? Y seguramente ahora mismo no nos imaginamos alguna plataforma que pueda surgir. Entonces, como dar fórmulas, tampoco me parece que por ahí tenga que ir la investigación de descubrir como fórmulas, ¿no? Entonces, como creo que estas dos cuestiones de pensar la comunicación y no pensar la tecnología pensada como los dispositivos electrónicos, y por el otro lado, irnos a pensar lo público no en términos de marketing, sino de conversación pública, ¿no? Sí, fíjate que creo que es esto último que planteas es una paradoja, bueno, es una problemática muy, muy compleja, ¿no? Pero bueno, o sea, me gustaría empezar por algo que dijiste anteriormente, que tiene que ver con que dentro de los estudios de medios en general y particularmente lo que tiene que ver con investigación en narrativas transmedia, es cierto que hay una cierta obsesión por la forma, por investigar la forma, digamos. O sea, la mayoría de las investigaciones en casi cualquiera de los niveles de licenciatura, maestría, doctorado, están o se dirigen, se enfocan hacia entender a nivel formal qué son las narrativas transmedia, ¿no? Y qué no son. Como si además pudiésemos, bueno, creo yo, es muy complejo también como trazar esta línea divisoria de hasta aquí eres y hasta aquí no eres, ¿no? Pero justamente no como un camino para inventar, en el sentido de invención, como decías hace un rato, eh, nuevos usos para esas narrativas transmedia. O sea, creo que en realidad la investigación transmedia, por ejemplo, se está perdiendo de un área importante que es para qué podemos usar esto, ¿no? En realidad, lo que estamos haciendo es aprendiendo sobre cómo funciona a nivel formal, por formal me refiero a formato y también a nivel tecnológico, o sea, cómo funciona, cómo puedo hacer para contar este universo narrativo en varias plataformas y hacer para que eso llegue a tantas personas y que efectivamente la persona salte de esta plataforma a la otra y entonces ya fue un éxito mi proyecto, mi narrativa transmedia, y fue un éxito la investigación que hice sobre este proyecto, cuando en realidad sí podría estar un poco más dirigida hacia qué podemos hacer con esto, ¿no? Al final, las narrativas transmedia, aunque son una categoría, y eso también es algo que hemos hablado bastante en este espacio, aunque es una categoría relativamente reciente, que ya ni tanto, que casi tiene 20 años ya, desde que fue dicha por primera vez, a lo que alude es a una estrategia narrativa, es una forma de contar. Y esa forma de contar es anterior a este ecosistema digital en el que vivimos ahora. Entonces, no necesariamente está anclada o no necesariamente tendrían que estar ancladas las narrativas transmedia a tecnologías digitales de la manera en la que las entendemos hoy. Ni siquiera a un tipo de tecnología específica, ¿no? Estaríamos hablando de estrategias narrativas y de formas de contar. ¿Qué podemos hacer con eso y cómo eso subvierte los cánones artísticos, narrativos, etcétera? Pues es algo que todavía está por descubrir, creo yo. O sea, podemos especular muchísimo al respecto, pero es algo que en la práctica está poco visto todavía, ¿no? O sea, Rodolfo hablaba de lo que hacían en Escaramujo, y me parece como que es un intento justamente en ese sentido, ¿no? Como por descubrir qué usos puede tener esto en un ámbito de educomunicación, por ejemplo, ¿no? Que tiene como estas características lo voy a poner entre comillas porque no quisiera que se interpretara de manera literal, pero de dotar a las personas de herramientas para que cuenten sus propios, a través de procesos educativos, para que cuenten sus propias historias y que no tenga que llegar alguien a narrar su vida por ellos, no por ellos. Entonces, o sea, ahí hay una necesidad, por ejemplo, de explorar qué pueden hacer las narrativas transmedia en ese sentido, o hasta dónde podrían llegar, porque parte de su esencia es eso mismo, o sea, ser narrativas colectivas, ser narrativas creadas por comunidades, en las que si ya las pensamos como proyectos, claramente los proyectos tienen una estructura, por la manera en la que producimos hoy, por la manera en la que pensamos hoy incluso, y por la manera en la que se puede levantar un proyecto, claro que hay una estructura y claro que hay un equipo creativo, o ese equipo creativo puede tener el nombre que quiera, puede ser el profesional que quiera y eso lo podríamos discutir muchísimo. Pero no es una narrativa autoral en el sentido clásico de la palabra autoral. Y eso genera muchísimas posibilidades que todavía no están siendo exploradas, creo yo, ¿no? O sea, es una opinión muy personal a partir justamente de la pesquisa que hice para la investigación de maestría. Eso por un lado. Por el otro lado, y esto ya tiene más que ver con lo último que mencionabas, Elena, de hasta dónde habría que invertir o no en tecnologías para hablar, o para ahora sí sentirnos con la capacidad de decir, estamos haciendo transmedia porque tenemos los equipos más sofisticados
en los laboratorios de medios más sofisticados dentro de las universidades, que generalmente son privadas, eso era algo que hablábamos en la sesión anterior, porque claramente las universidades públicas casi nunca tienen fondos para hacer estas cosas, ¿no? Yo creo que no, efectivamente no, o sea, porque o sea, sería muy contradictorio si pensamos que al final la esencia de la transmedialidad tiene que ver con una estrategia narrativa, con una forma de contar que no está anclada a una tecnología específica. ¿Por qué tendríamos que pensar que para poder hacer investigación transmedia, para poder hacer producción transmedia, tenemos que tener un equipamiento específico, ¿no? O unas tecnologías específicas? No, pero por otro lado también no es menos cierto que hay una necesidad de conectar con comunidades. Y o sea, la manera en la que esas comunidades se conectan hoy, yo sí creo que están muy atravesadas por el paradigma de lo digital, para bien o para mal. O sea, entonces habría que pensar un poco en qué realmente sí necesito. O sea, no necesito definitivamente tener, bueno, creo yo, esto es una opinión, no necesito tener los equipos más sofisticados, porque además no voy a seguir la carrera del mercado nunca. O sea, el mercado de desarrollo de tecnologías sencillamente no se le puede seguir el ritmo, no hay manera. Por un lado no voy a poder seguir eso, y por el otro lado no necesito eso para aprender a contar y para aprender a darle nuevos usos a este tipo de narrativa. Es lo que yo creo. Ahí, bueno, coincido con Pedro plenamente, sobre todo en esto último. Voy a empezar por lo último que dijiste porque es lo que más vivimos cuando hicimos esta experiencia ahora, ¿no? Nosotros, por ejemplo, recursos prácticamente no teníamos. O sea, te digo que por ahí está la pizarra con plumones de acrílico donde nosotros escribimos y borrábamos ese diseño del universo creativo, que además fue una experiencia genial. O sea, nos sentíamos onda Doctor House, haciendo toda una especie de diagnóstico comunicativo de nuestro universo, cómo lo estábamos dibujando, cómo conectar este elemento con este otro, cómo interrelacionar este personaje de aquí, qué vínculo tiene con el otro personaje. O sea, fue un ejercicio bastante que se disfrutó, digamos, pero fue prácticamente sin recursos. O sea, yo creo que sí, es verdad que no debemos decir, no voy a emprender determinada acción porque no tenga los recursos ideales, aunque como bien tú dices, hay una comunidad que se conecta hoy desde la virtualidad. Y de hecho nos pasó inicialmente cuando estábamos trazando, digamos, esa estrategia, que pensábamos, bueno, que cómo se conectan más los jóvenes cubanos hoy. En ese momento, quizás, por poner un ejemplo, pensamos, bueno, Facebook es la red social que más consumen, perfecto. ¿Qué pasa? Después nos damos cuenta de una cosa, o sea, aumentaba la conexión por datos, las personas no tenían acceso a los datos móviles, o sea, muchos datos móviles, y preferían una conexión por WhatsApp o Telegram, que era mucho más barata. Sin embargo, nosotros hemos pensado toda una estrategia para redes sociales como Facebook, o para que entraran al sitio web de nosotros determinado, que gaste una cantidad de datos, y nos damos cuenta que nuestra comunidad específica con la que queríamos conectarnos era una comunidad que prefería contenido más líquido y más potable a través de WhatsApp o de Telegram. Eso nos hizo repensarnos entonces la estrategia. Lo que sí hubiera sido un error no pensar ni en Facebook, ni en Telegram, ni en WhatsApp. Es decir, no podemos estar ajenos tampoco a los medios, los canales que prefieren esa comunidad, que no quiere decir que supeditemos nuestra intención a la tecnología o que la supeditemos a determinados recursos. Pero sí, obviamente, hay que pensar también qué están consumiendo estos, en este caso nuestro, que era un público universitario, qué están consumiendo los universitarios, cuáles son las vías que utilizan, cuáles son los espacios virtuales o físicos que frecuentan, y hacia ahí nosotros tenemos que colocar, digamos, parte del entramado de ese universo narrativo. Ahora, yo pienso que desde el punto de vista de qué se investiga hoy en narrativas transmedia, yo creo que no solamente, o sea, deberíamos quedarnos como nos hemos quedado quizás en determinados momentos, en investigar qué está pasando con las narrativas transmedias, cómo están, digamos, teniendo lugar, cuáles son los ejercicios o prácticas más efectivos, cuáles no. Creo que también podemos investigar nuestros propios modos de hacer, o sea, acercarnos a la narrativa transmedia, pero primero investigando ese mismo, o sea, cómo concebirla, cómo concebir esa experiencia, cómo articularla con otras. Eso es una cosa que también yo creo que puede quedar como registro investigativo para futuras personas que vengan a emprender ejercicios similares, puedan tener una constancia de ese ejercicio investigativo.
también obviamente a nivel teórico o a nivel filosófico, ético, crítico, se pudiera hacer investigaciones más que problematicen sobre la concepción de la narrativa transmedia, lo que esconden determinados ejercicios dentro de esta práctica, cómo convertir esa herramienta en una, o sea, utilizarla para un fin más democrático, más participativo, un fin que tribute más a la gente y menos quizás a corporaciones o al mercado como tal. Yo también, ¿sabes? Una de las experiencias quizás que estuvimos viendo es el elemento que tú lo decías también ahorita, cómo hacer que la comunidad participe y se involucre. No con el objetivo de decir mi página aumentó en 1000 likes o mi sitio web ahora se convirtió en el más visitado de la comunidad universitaria. Yo pienso que más para un registro estadístico o más digamos, para asociar el éxito a ese impacto que ha tenido la experiencia transmedia, creo que es más lograr una conarración o una participación colectiva en esa narración, pero que sea para compartir significados de la gente. O sea, lo que a mí me gustaría precisamente de esta narrativa transmedia es que logro contar mi historia, y cuando digo mi historia hablo no colectiva, ¿no? Contar esta historia, pero contarla de una manera en que mi relato, que antes yo lo hacía solo en mi casa cuando escribía un libro o cuando filmaba un documental o cuando tenía un blog personal, ahora estoy construyendo mi historia, pero dándole y no dándole, sino compartiendo la participación en ese correlato con ese público que me rodea y ese público que es la comunidad de la cual pertenezco y que es la que pretendo que conozca esa historia y que sea partícipe de esa historia. Yo que sí creo que ha cambiado un poco el paradigma en el sentido, más allá de lo que tú decías al principio, de que, por ejemplo, yo comparto contigo que se reproducen muchas veces las lógicas de llevar el producto de televisión, llevarlo a la transmisión audiovisual en internet o el programa de radio, llevarlo con la misma lógica a un podcast, pero creo que también, si bien todavía hay algunas prácticas que tienden a repetir, hay otras que están siendo más transgresoras y más innovadoras, y creo que eso es bueno también. Por ejemplo, no se concebía antes en un diseño de una campaña cuando los productos comunicativos de siempre era el spot televisivo o era un flyer o era hacer un cartel, y ahora un producto, una campaña es una foto de portada para Facebook o es la imagen de perfil de tu red social en Instagram. O sea, son otros productos que antes tú no concebías y que ahora tienes que concebirlo así. O sea, porque no puedes pensar en adaptar tu cartel o poner tu cartel tal cual en Facebook o poner tu spot tal cual en determinada red social. No tienes que pensártelo ya con el código de esa red social, pensando en los públicos que consumen esa red social, y creo que en ese sentido ha habido un avance. Aunque igual coincido contigo en que todavía se reproducen determinadas prácticas que quizás es producto también de que es un proceso, aunque ya lleva años, no ha sido igual en todos los países. Entonces, por lo tanto, hay determinados países que están llegando a una forma de contar o a una forma de tecnología con una diferencia a otros, y por lo tanto también eso creo que es una mediación que influye en que las prácticas narrativas transmedia no sean igual en todos los países, ni sean igual en todas las universidades, ni sean igual incluso en todas las carreras. Siento que hay algunas profesiones, algunas carreras que están yendo más adelante y otras que están un poco más rezagadas, aun cuando esta es una herramienta que, si bien es de la comunicación, como lo estamos viendo ahora en este caso, o es de la realización audiovisual, podría impactar positivamente en otras ciencias, tanto dentro de las ciencias sociales como en otras ciencias igual, que creo que pudiera ser una herramienta para compartir saberes y para crear participación en la comunidad de usuarios, digamos, de esas profesiones o de esas carreras, como tal. Oye, perdón bueno, justo una cosa que decía Rodolfo ahora se me hace, creo que es muy importante, ¿no? O sea, cuando estamos hablando de investigación en narrativas transmedia, no podemos hablar de investigación en abstracto. O sea, creo que hay que aterrizarla en contextos y creo que hay que aterrizarla también en proyectos específicos. Porque de lo contrario estaríamos pecando también de pensar en estas metodologías o incluso en estos modos de investigación que pueden ser extrapolables a casi cualquier contexto, ¿no? Creo que, digo, obviamente Rodolfo está hablando desde el caso de Cuba y lo que pasa allá,
bueno, conozco evidentemente un poco, pero ya no tanto, no hago investigación en Cuba. Sin embargo, en México creo que pasa un poco eso. O sea, a ver, voy a intentar como establecer esta diferencia, porque justo un poco la idea de la charla al principio era como establecer este diálogo, ¿no? Entre contextos distintos entre Cuba y México. Y creo que mientras, por ejemplo, lo que está pasando en Cuba, como yo veo, y tú me corriges, Rodolfo, por favor, que está pasando en Cuba ahora mismo es que hay una cierta fascinación todavía por la forma, y vuelvo al punto en el que, y en eso están todas, todavía creo toda la investigación transmedia está como fascinada por la forma y por qué, a dónde la podemos llevar y cómo la podemos aplicar. Y era un poco lo que decía Elena al principio, ¿no? De este principio de los estudios de medios de aplicar, y ya con eso creo que estoy haciendo investigación. Y a diferencia de lo que está pasando en México, es que está mucho menos tropicalizada, por decirlo de alguna manera, una palabra que me parece horrible, pero está mucho menos tropicalizada la investigación transmedia. O sea, sí es más estándar, por igual utilizar otro término que no, quizás no sea el más adecuado, ¿no? Pero hay como mucha más, pues sí, está más marcada por las pautas del mercado, y está más marcada también por las pautas de la investigación neoliberal, ¿no? Y de la investigación también de las marcas y de la investigación de los grandes corporativos tecnológicos. O sea, creo que hemos estado hablando mucho de la investigación que se hace desde las universidades, y esa investigación en sí misma está bastante marcada por el paradigma neoliberal y por lo que está pasando con el mercado, pero no estamos hablando de la investigación corporativa, y ahí hay una parte importante de lo que está sucediendo con las narrativas transmedia, aunque no se declare como tal, creo yo. O sea, hay muchas cosas que se están haciendo, muchos estudios, bueno, sí, estudios, no lo voy a llamar de otra manera, que se hacen desde el ámbito corporativo, que en realidad están influyendo bastante en la investigación universitaria y en la concepción metodológica, teórica, crítica de las narrativas transmedia. Entonces, estaría bueno como empezar a pensarlo también de manera muy aterrizada. O sea, ¿de qué experiencias de investigación transmedia estamos hablando aquí particularmente, ¿no? Porque también intentar generalizar puede meternos en un problema. Ahí Voy a apuntar leer. sobre lo que decía, no, Adelante, no, Rodolfo. disculpa, sí, un momentico nada más. En cuanto a lo que decía Pedro, yo creo que también aquí en Cuba está pasando, y a lo mejor pasa en otros lugares, pero bueno, o sea, creo que pasa aquí igual que pasa allá. Es el tema de que quizás en la docencia, para acercarnos a la narrativa transmedia, los elementos más ilustrativos o los ejemplos más fáciles de potabilizar lo que es la narrativa transmedia vienen de campañas publicitarias enfocadas en experiencias exitosas de productos o de determinado artista o determinado show que se montó de una narrativa transmedia. Entonces, como ese es el ejemplo, o sea, creo que, por ejemplo, no pasa aquí, o hasta ahora no tengo experiencia, que cuando me han dado una conferencia sobre una experiencia narrativa transmedia, la haya visto desde una experiencia más antropológica o quizás más comunitaria o más desde otro sentido. O sea, casi siempre como estudiante en este caso o como el que está escuchando la conferencia de narrativa transmedia, me llega el ejemplo del superproducto, de la campaña publicitaria de tal artista o de tal show que se montó previamente con toda una lógica de narrativa transmedia. Y por eso me parece que también eso influye que a la hora de emprender nuevas investigaciones o nuevos proyectos se asocian con este tipo de experiencia. Voy a leer un comentario de Casa Amarilla Multidisciplina. Dice que le cayeron varios sacos, que lo vivió desde cómo contarlo transmedia a propósito de un texto inspirado en Shakespeare. Bueno, si quieres como ampliarnos un poco este problema, estaría como interesante. Es que justo estaba pensando a partir de lo que decían ambos. Un poco mi preocupación es que, lo decía hace rato Luz, ¿no? ¿Cómo se construyen los planes de estudios de las universidades, ¿no? Entonces, de pronto, digo, un poco sin estar haciendo un comercial del Centro Multimedia, pero sí lo estoy haciendo, es que entiendo perfectamente esto que dice Luz, ¿no? Sobre las estructuras que determinan la actualización o no de un plan de estudio dentro de una universidad, pues
que desafortunadamente responden a metaestructuras burocráticas, ¿no? Y digo metaestructuras porque están las de los profesores, están, digamos, los profesores de carrera, el del colegio, el de la universidad, que por cierto los alumnos regularmente poca voz tienen dentro de la modificación de estos planes de estudio. Entonces sí es verdad que hay ciertas estructuras burocráticas y a mí no me parece un problema, sino más bien lo que creo es que no hemos sabido cómo incorporar o cómo escuchar lo social para que estos planes de estudio es que parece que hay que elegir entre ser un hippie y entre ser un tiburón, ¿no? Es que pensaba en la película, en estos lugares comunes de las películas gringas, ¿no? De que volverte millonario. Entonces en eso va a radicar tu éxito, en que tienes mucho dinero, ¿no? Y pues entiendo que si una universidad te está cobrando una cuota bastante significativa por tu formación, lo mínimo que te puedo ofrecer es que te van a dar un trabajo bien pagado, ¿no? Pero por otro lado, las universidades públicas, como que hay un poco de esquizofrenia, ¿no? Los formas para el mercado laboral o los formas para que tengan una función social, dado que tu colegiatura, por decirlo así, está siendo pagada por los impuestos de toda la gente, ¿no? Digo, no voy a entrar en detalles porque eso es una discusión que lleva mucho tiempo y que seguramente vamos a seguir discutiendo y que ojalá estuviéramos discutiendo. Pero lo que quiero decir es, tampoco es que haya una libertad en las universidades privadas al momento de hacer una currícula, ¿no? Porque justamente sabemos que las empresas están decidiendo qué es lo que quieren y qué es lo que necesitan, y ahí es donde las universidades privadas no es como que haya anarquía, ¿no? Anarquía en el sentido de que tengan cierta libertad para estar decidiendo o realmente proponiendo algo, ¿no? Entonces, ahí un poquito volviendo al tema de la investigación en transmedia, ¿no? Entonces, me parece que un espacio como el Centro Multimedia, que si bien no tenemos muchos recursos, no estamos presionados por por evaluaciones, no estamos, evaluaciones en el sentido académico, ¿no? Tanto de los profesores como de los alumnos, y que además creo que es un espacio que permite algo que hace muchísima falta en muchas disciplinas, que es una investigación transdisciplinaria, ¿no? No multidisciplinaria, transdisciplinaria, porque sí creo que hay que inventarnos nuevos vocabularios, hay que inventarnos metodologías, y a lo mejor no una, sino varias, ¿no? Dependiendo de problemas específicos. Y creo que los proyectos de transmedia que se han presentado a lo largo del 2020 y una parte del 2021 nos han permitido ver que no hay fórmulas en lo transmedia, ¿sí? Y a mí es algo que me parece positivo, porque cada proyecto tiene problemas específicos y regularmente estos problemas específicos vienen de un problema social. Y el problema es el que determina la forma del producto final, ¿no? Pensando, esto de los vocabularios sí me parece que es algo importante que tendríamos que pensar dentro del cine o de las narrativas transmedia, porque una de las cosas que también decíamos es que la palabra cine de pronto no sería la adecuada para esto, ¿no? Y que esto nos llevaría a dejar de intentar hacer que lo que hacemos se parezca a otra cosa todo el tiempo, ¿no? O que tenga el visto bueno de los expertos en esa área, ¿no? Entonces, pues eso, que sí entiendo que están supeditadas a estructuras burocráticas, la actualización de planes de estudio en una universidad, pero también es cierto que los planes de estudio de las universidades privadas están supeditados a la empresa, ¿no? Entonces, ¿qué nivel de invención, de propuesta puede haber ahí? Y eso me lleva a que volvamos a esta idea de público y que volvamos a esta idea, decía algo Rodolfo sobre los modos, ¿no? Los modos de hacer, ¿no? Que esa es una de las cosas que
tanto en el laboratorio de medios y tecnologías como en el laboratorio de investigación en arte y tecnología, siempre hemos estado intentando llevar lo tecnológico no al dispositivo electrónico, sino al modo de hacer, y ver a estos dispositivos como materializaciones de una forma de querer contar, de una forma de querer comunicarnos, y no como dispositivos que surgen para ser entendidos y ser usados, diría, bien, ¿no? Yo creo que hay que usarlos mal, entonces, ¿no? O sea, porque si usarlos bien está repitiendo las mismas formas de decir todo el tiempo, y eso implica reivindicar lugares políticos, reivindicar lugares económicos, reivindicar lugares sociales, reivindicar las mismas dicotomías justo que te hacen ver si eliges entre ganar dinero o tener un servicio o efectos en tu sociedad, ¿no? Entonces, eso es como un poco lo que quería pensar, ¿no? Que esta investigación ¿qué tendría que plantearse, ¿no? Para no situarse en un lugar dicotómico, sino más bien de fondo más que de forma, ¿no? Es decir, ¿cuáles serían esas preguntas? O sea, no es que las vamos a decir ahora, tampoco creo que lo vamos a decir, pero más bien como preguntarnos todos, ¿cuáles serían esas preguntas que tendríamos que estarnos haciendo para que, sin importar la plataforma, sin importar el dispositivo, estuviéramos como pensando cosas como con mayor sustancia, ¿no? Porque otro de los lugares que me preocupa es este lugar que se ha como aceptado también sobre la brecha digital. Eh, Todos tienen que tener el mismo dispositivo, todos tienen que tener la misma banda ancha. ¿Por qué? ¿No? O sea, es como eso también va diciendo que todos tendrían que migrar a la misma plataforma, a la misma tecnología, para entonces poder contar historias. Entonces, eso a mí me parece muy preocupante, sobre todo si hablamos desde México, si hablamos desde Centroamérica, si hablamos desde Sudamérica, porque lo que reivindicamos es algo que ha venido pasando en el cine, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes cuentan las historias? Pues los que han tenido dinero para comprarse una cámara y los que tienen dinero para tener un equipo de producción. Y creo que justo lo transmedia nos permite como comenzar a pensar que las narrativas vienen antes del dispositivo, ¿no? O sea, que el dispositivo tendría que responder o modificarse a lo que yo no he podido decir de otras formas, ¿no? Creo que ahí justamente hay un gran problema, y digo, esto es una conversación que hemos tenido justamente en otros ciclos de cine transmedia, y que tuvimos a inicios de año, si no recuerdo mal, también cuando tuvimos a Mariana invitada, ¿no? Ahí hay un gran problema que no solo tiene que ver con las narrativas transmedia, que creo que tiene que ver con, obviamente, con la estructura disciplinar o sea, que ha adquirido la formación en todo sentido, por un lado, y por el otro lado con las formas canónicas de producción y de narración, ¿no? O sea, y parte de esto que nos atrapa, y lo hemos hablado muchas veces también de las narrativas transmedia, es esta ausencia de canon, por lo menos en este momento. Parecería que hay una ausencia de canon, y eso permite una libertad que no permite en otros espacios, ¿no? El hecho de que no haya un canon establecido, el hecho de que no haya una industria establecida, el hecho de que no haya todo un mecanismo de producción y distribución perfectamente moldeado, dentro del cual tienen que caber las historias transmedia, eso parece que es algo muy positivo, ¿no? Sin embargo, creo que hay un problema incluso hasta como ontológico ahí, ¿no? De si la tecnología tendría que servir para los fines, o sea, evidentemente la tecnología podríamos entenderla como esto, como un medio para, ¿no? Como un modo para, como un medio para hacer algo, un fin, así de manera muy abstracta y muy general, muy ambigua. En ese sentido, si pensamos que las narrativas transmedia se desarrollan, se expanden, se crean a través de tecnologías específicas, podríamos pensar qué lugar ocupan esas tecnologías justamente en ese proceso de creación, en ese proceso de construcción que es colectivo, por los puntos de colectivo. Y en cómo se tendrían que, no quiero decir adecuar, pero cómo tendrían que servir a los propósitos de esas narrativas, ¿no? Tú decías, bueno, usémosla mal, o sea, porque si aprender a usarla bien
y es aprender a usarla desde un canon disciplinar y desde una formación muy específica, nos lleva a un lugar que ya conocemos, y por lugar me refiero a un lugar económico, un lugar político, un lugar, etcétera, ¿no? O sea, estas formas canónicas vienen acompañadas de un resultado esperado, ¿no? O sea, y esas tecnologías tienen un resultado esperado, y ese resultado es predeterminado. Sin embargo, la otra, o sea, para no situarnos en la antítesis y justamente no tener que estar en esta cosa dicotómica que tú planteas, Elena, de, bueno, y entonces, ¿qué hacemos, no? O sea, no pensamos en las tecnologías, y vuelvo al punto de las tecnologías como las herramientas y los modos, y nos centramos en el proceso, nos centramos en los usos, nos centramos en qué, o sea, cómo escapar justamente de esta dicotomía de que por un lado tiene que ver, creo, en las narrativas transmedia, con las tecnologías o la narración, y eso era algo que Yanaína mencionaba en la mesa anterior también, así me acerco porque creo que esto es súper tecnológico, yo soy una persona, un geek, y me encanta la tecnología, yo creo que las narrativas transmedia son mi lugar, o por el otro lado yo soy un storyteller, o yo soy un narrador natural, y lo mío es contar historias en muchas plataformas, y por eso yo me acerco aquí, ¿no? Yo no creo que podamos pensar en una manera de escapar, o sea, porque creo que otra vez pensar en una manera de escapar es pensar en un camino único, ¿no? Es como querer generar una tercera vía, ¿no? Y entonces esta tercera vía sí es la que nos va a funcionar. Y creo que eso también puede ser muy tramposo, ¿no? O sea, ¿cómo escapar o nos guiamos por ejemplo, hablando de la formación, ¿no? O nos guiamos por el paradigma de la empresa y en ese sentido la educación privada nos lleva siempre ahí, y claramente los planes de estudio están dictados por las empresas y por las necesidades en este caso, de las industrias creativas, o nos guiamos por lo que debería ser la educación pública, y es formar ciudadanas y ciudadanos y formar, pues sí, estas personas que tengan un rol social, ¿no? Entonces, y que parece que también siempre fracasa, ¿no? Porque el modelo, pues, de la democracia también fracasa, en fin, por todo lo que ya sabes. Pero entonces, ¿cómo escapar de eso? Y cómo pensar el espacio que pueden ocupar las narrativas transmedia, creo que o sea, si tuviese que dar una respuesta, es alejándola del canon, siempre que podamos. Siempre que podamos, alejémonos del canon, ¿no? Siempre que podamos, o sea, siempre que creamos que tenemos en la cabeza una forma de investigar en narrativas transmedia y una forma de producir en narrativas transmedia, y que eso es un camino preestablecido, pensemos que lo estamos haciendo mal. Digo, es un consejo que no le va a servir a casi nadie, pero yo creo que a mí me hace sentido, ¿no? O sea, yo no quisiera Pues, tener que tener en mi cabeza una metodología única de investigar y de pues producir. básicamente es la teoría crítica, ¿no? O sea, creo que ahí podría haber una buena mancuerna y que justo más que pensar en el dispositivo, pensar en las formas, pensar en las narrativas, ¿no? En el cómo contar, en el cómo decir, y que justo la teoría crítica lo que te dice, pensando un poco Foucault, es cuestiona todo el tiempo lo que estás diciendo, ¿no? O sea, es no caer nunca en un lugar de comodidad, ¿no? Y creo que eso es un poco hacia donde iba, ¿no? Como cuando digo que preguntemos por la comunicación en el sentido de lo público y no la comunicación en el sentido del marketing o la publicidad en el sentido de la venta, incluso la venta de uno mismo, ¿no? Sino qué efectos está teniendo lo que contamos o lo que decimos, ¿no? Y en eso, o sea, yo cuando decía, no pensaba en una tercera vía, sino pensaba en justo pensar que ese dispositivo puede ser modificado por mí, ¿no? El dispositivo que sea, ¿no? O que esa plataforma puede ser modificada por mí, o sea, incluso hace rato que decían, son expertos en nada, pues qué bueno, ¿no? O sea, porque hasta dónde te vas a meter en la programación, hasta donde tu historia o tu necesidad de contar te lo demande. ¿Quién lo va a determinar? Tú y tu historia, ¿no? Perdón, Rodrigo, ¿quieres decir alguna cosa? Creo que Rol. Mira, Pensé que estabas ahora, congelado. sí. Estabas tan No, quieto no, que pensé no, que estabas congelado, Rol. no, tranquilo. Oye, no, volviendo al tema, o sea, lo que mencionaba ahorita, el tema de las trabas burocráticas que determinado programa universitario puede imponer o no. Yo creo que, o sea, la experiencia cubana, quizás Mabel pudo haber abordado un poquitico más sobre ese tema, pero a nosotros, en lo que es la configuración de los planes de estudio, se ha tenido mucha participación históricamente, bueno, las que he vivido yo, que viví el plan anterior como estudiante y ahora como profesor,
y se ha sido bastante coparticipativo a la hora de diseñar el plan y se ha incorporado, o sea, creo que los profesores han tenido el tino y los estudiantes de proponer incorporar contenido de lo más novedoso o lo más atractivo que esté trabajando en ese momento en la ciencia que sea, ¿no? Y también ha habido una mirada bastante multi, inter y transdisciplinar, en tanto, aunque son planes de estudio, o sea, carreras separadas, comunicación social, ciencias de la información y periodismo, a la hora de concebir su currículum, ha habido una visión desde las 3 carreras. O sea, eso creo que ha sido una buena práctica que al menos en la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana hemos tenido. Incluso se ha sido flexible a la hora de, una vez que está aprobado el plan de estudio, incorporar determinados contenidos, determinadas asignaturas, ya sea una modalidad optativa o electiva, para suplir determinada necesidad. Ahora, yo sí creo que hay 2 riesgos, más allá de esto, que creo que son ventajas, sí hay 2 riesgos fundamentales. Uno es, al acortar las carreras de 5 años a 4 años, se está buscando aumentar un grupo de competencias en el que el profesional que se está formando con vistas a su pronta inserción en el mercado laboral. Y en ese afán de hacer ese proceso más rápido, se puede estar cometiendo el error de apurar determinado contenido, suprimir determinadas herramientas, y eso puede traer al traste con una formación un tanto incompleta de ese nuevo profesional. Pero yo creo que más allá de revisar la formación o cómo se organiza el programa, es también el imaginario social que tiene ese estudiante que se está formando como comunicador social, de lo que es un comunicador exitoso. Y ahí tiene que ver con lo que nos venden constantemente los medios de comunicación. O sea, yo creo que el hecho de que uno se vea más haciendo comunicación de marketing o diseñando una narrativa transmedia para un producto, una campaña publicitaria, y no quizás para una campaña social o no quizás para el beneficio de una comunidad determinada, tiene que ver con ese imaginario colectivo que asocia al éxito con lo que tú decías ahorita, o sea, el tiburón de Hollywood, y no quizás como el hippie del papelógrafo y el plumón que va a una comunidad a hacer comunicación con la gente de allí. Y yo creo que esa es una de las barreras que habría que romper, ¿no? Romper ese imaginario y socializar un poco más las buenas prácticas que tenemos desde o sea, haciendo la radio transmedia, pero asociada a una comunicación más participativa, más democrática y más popular. Otro elemento creo que pudiera estar en función de cómo pensamos, digamos, la efectividad, o sea, no pensar solo en la efectividad de lo que queremos contar, sino en el sentido y en los valores de eso que estamos contando. O sea, yo pienso que no, para nada, lo fundamental sería la tecnología, aunque coincido con Pedro que tampoco puedes quedarte en el afán de hacer la gran narración o de construir la gran historia si no tienes en cuenta el recurso tecnológico. Yo creo que hay que tener como una doble intención. O sea, por un lugar decir, por ejemplo, o sea, si no tengo determinada cámara o determinado recurso, voy a renunciar a contar mi historia, sería un error, porque hoy se ha demostrado que con un celular, con pocas prestaciones, uno puede hacer un video o un producto comunicativo, subirlo a internet y que ese video tenga un impacto tremendo y un alcance terrible. Y lo otro que tampoco podemos es, si tenemos la tecnología a nuestra disposición y tenemos la capacidad para hacer un producto con más calidad, creernos que porque estamos haciendo algo alternativo, ese producto tiene que ser feo o tiene que ser imperfecto, tiene que ser inacabado. Yo creo que no es ni una cosa ni la otra. O sea, por un lado es, no me limito, lo hago con el recurso que tengo, pero intento que ese producto que voy a construir o esa historia que voy a diseñar o ese universo que voy a concebir se haga desde la calidad profesional o el rigor estético que más tengamos como entre nuestras competencias, ¿no? Porque también el éxito también, y hablo del éxito no en términos de mercado económico, sino el éxito comunicativo, es que esa historia sea capaz de atrapar a otros usuarios. O sea, no tengo que tener para hacer una voz, digamos, para hacer una narración oral, quizás no tengo que tener la super voz como locutor, pero sí que eso que voy a contar con mi voz, de voz de persona corriente, atrape a esa persona que me va a escuchar. Entonces yo creo que por ahí iría, o sea, no perder la capacidad de seducir, no perder la capacidad de atrapar, porque creo que eso sí, esa es parte de ese éxito o de esa efectividad que puede tener la iniciativa transmedia que vayamos a construir. Sí, yo por aquí, Mabel, aunque no estoy en video. Ah, ¿estás, Mabel? Sí, sí, los he escuchado bien. Quería compartirles un poco
sea, algunas reflexiones que he ido haciendo en torno a todas las intervenciones que he ido escuchando, porque casi todo me llevaba un poco a lo mismo, ¿no? Y era que cuánto miran los medios y cuánto miran las investigaciones en torno a lo transmedia al público verdaderamente. O sea, yo cuando me formaba como periodista, recuerdo en las clases de teoría de la comunicación, cuando hablamos de newsmaking, etcétera, que nos decían cómo el nivel, o sea, el nivel de calidad que tienen los periodistas en torno a su obra está más dado por la opinión que puede tener el resto de los profesionales sobre tu trabajo que realmente la opinión que tiene el público, o sea, y es algo que es real, que cuando uno lo escuchaba en clase decía, ¿cómo puede ser? Y sucede. Entonces, de alguna manera, lo que venían planteando sobre esta dicotomía un poco de León de Hollywood y el hippie, me recordaba mucho a eso, a que las agencias creativas que, por ejemplo, pueden estar surgiendo en Cuba ahora con los nuevos cambios y las reaperturas del sector privado, las actualizaciones de determinadas legislaciones con respecto a la economía, etcétera, me remitían en todo momento a eso, a que los medios tienden mucho a mirarse a sí mismos, a mirarse, o sea, entre ellos, pero ¿cuánto hay de la mirada verdadera al público y no mirándolo como el target, como el objetivo, eh, digamos, económico, o sea, con el signo de peso en la cabeza o con el signo de like en la frente, sino verlo verdaderamente como un actor fundamental dentro de lo transmedia, porque también hablamos en la otra mesa de la diferencia básica, si nos ponemos, ¿no?, en los términos estrictos a nivel científico, de cómo muchas veces lo transmedia o la magia de lo transmedia era verdaderamente la capacidad creativa que tenían los usuarios, devenidos luego prosumidores, por ejemplo. Y lo multiplataforma tal vez incluía una actuación más pasiva de ese público. Pero nos ponemos a pensar entonces cuántas investigaciones hay que miren lo transmedia desde la perspectiva del público antes que desde la perspectiva de los productores, o cuántas campañas publicitarias vienen pensadas primero en una acción que nazca precisamente de los públicos y no de un digamos, de una gran estrategia de marketing que yo como productor piense primero. Entonces, yo creo que una de las principales, de los principales caminos o las principales maneras es ir verdaderamente al origen de lo transmedia, es cuánto estoy involucrando a las audiencias, qué papel le estoy dando verdaderamente, o sea, que no solo sea que yo como productor estoy brindando un estímulo para que entonces esa persona reaccione, estoy volviendo prácticamente a la teoría de la aguja hipodérmica en la década del 20 del siglo pasado, o sea, verdaderamente le estoy dando un papel creativo al público, estoy pensando en él, le digo, no como un like, no como un número, sino como un agente creativo real dentro del proceso transmedial. Y lo mismo ocurre a nivel de investigación. ¿Cuántas investigaciones dentro de todo el entramado de artículos científicos, de libros sobre transmedia hay que miren primero tal vez las competencias de los prosumidores, los hay, pero en menor medida, que miren primero los roles que tiene el público, o cuántos ejemplos de transmedia podemos ver directamente que se alejen, digamos, en gran medida de la producción mediática, o sea, la producción mediática gigantesca, por así decirlo, o de grandes referentes, y que empiecen precisamente por alguna acción que va más dirigida a determinadas comunidades, al público en su rol, digamos, creativo, en su rol de agente comunicador primario, por así decirlo. Entonces creo que de alguna manera todo esto que hablamos de las tecnologías, de las nuevas formas de hacer, de qué camino tomamos, tiene mucho que ver con el papel que verdaderamente le estamos otorgando a la audiencia, y es algo que quería compartir con ustedes porque siento que puede ser tal vez un elemento aglutinador en torno a las diferentes posturas o reflexiones que hemos estado compartiendo aquí. Fíjate que eso que acaba de decir Mabel es justamente, y además que con esta claridad así, de manera tan rotunda, creo que probablemente sea ese, y lo hemos dicho de otras maneras, pero creo que no con esa claridad. O sea, probablemente sea ese uno de los mayores problemas
de la investigación transmedia si pensamos como en los grandes problemas que puede tener hoy, ¿no? Más allá de que claramente habría que aterrizar a los distintos contextos, que era algo que decía hace un rato. Justo cuando yo estaba investigando el tema de los documentales transmedia en América Latina, eh, o sea, en muchos casos terminaba, o sea, terminaba en la misma conclusión de por qué este documental le llamaron transmedia. O sea, en qué momento el término de documental transmedia empezó a ser la carta de presentación de este proyecto, cuando en realidad el 50% de esa transmedialidad, que es cómo esa comunidad co-narró, co-creó, contó esa historia y se narró a sí misma, no existe. O sea, es un documental o es una historia que en realidad contaron 4 o 5 personas con la mejor de las intenciones probablemente, que tiene una postura probablemente crítica, que puede ser interesante o no como obra, pero pues que en realidad no estaba pensado desde la comunidad, ¿no? Y sí, efectivamente creo que es algo que está en casi todos los proyectos, bueno, no quiero decir en los proyectos que hemos invitado, quería hablar mal de nuestros invitados, pero siempre es una pregunta que nace de los proyectos que hemos tenido, ¿no? ¿En qué medida realmente pensaste en la comunidad y en qué medida la comunidad afectó o no el desarrollo de este proyecto, ¿no? Y en qué medida realmente no tanto le diste espacio, sino o sea, en qué medida nació desde ahí, genuinamente nació desde una necesidad de contar en colectivo. O sea, yo creo que al final muchas veces lo que está pasando hoy en día es que tenemos un proyecto, o sea, confundimos lo franquiciable o lo expandible con lo transmedial, ¿no? Y lo que sucede muchas veces es que yo tengo un proyecto que resultó exitoso, no sé, yo estoy produciendo una película y esa película resultó exitosa. Y de pronto yo quiero sacar de esa película un spin-off en serie, ¿no? En forma de una serie a lo mejor para YouTube. Y saco un spin-off. Y de ahí entonces me doy cuenta que de eso puede salir una serie de merch y de ahí puede salir un blog del protagonista y las cuentas en redes sociales. Y ya yo creo que estoy haciendo transmedia por eso, ¿no? Y porque hay una necesidad del mercado detrás de decir tu historia sigue funcionando, entonces sigue expandiendo, ¿no? Sin embargo, o sea, no hay una vocación transmedia genuina, y eso también lo voy a poner entre comillas, porque no es una necesidad que tenía que ser, no era una historia, perdón, un universo que tenía que ser contado de manera colectiva. Que creo que ahí es donde estaría, como si podemos establecer alguna diferencia, podría estar ahí. Creo que los universos transmedia necesitan ser contados de manera colectiva. De lo contrario, lo estamos forzando a entrar en un tipo de estrategia narrativa que no necesariamente tendría que entrar. Pero bueno. Ahí, con lo que tú decías, Pedro, recordé inmediatamente cuando estábamos concibiendo la campaña por los 10 años de Escaramujo, que era la campaña, el ejercicio de las medias en que nos involucramos. Nosotros a cada rato hacíamos el llamado de atención y citábamos a Freire y citábamos a Kaplum, lo importante que era el proceso y no el resultado, porque ahí podíamos estar cometiendo un error, y yo creo que tiene que ver con lo que tú decías. O sea, en algún momento me acuerdo que insistíamos, no importa si la página en Facebook aumentó en 1000 likes, o no importa si la campaña llegó a X cantidad de personas. Lo importante es que si son 20 personas los que están participando de este correlato, esos 20 personas participen y que lo que ellos incorporen al relato se ha tenido en cuenta y forma parte de la historia general. O sea, creo que ese pensamiento de centrarnos en el proceso más que en el resultado, viendo el resultado como esto estadístico o de alcance, es una fortaleza modesta que tuvimos. Incluso de hecho la campaña no fue que llegó a gran cantidad de personas, pero el grupo que llegó o en la comunidad la comunidad que logró crear tuvo una participación, y yo creo que eso es importante. O sea, desprendernos un poco del tema de las estadísticas, desprendernos un poco del tema del éxito asociado a números, sino más a los sentidos y a la necesidad de que de ese relato. Y otra cosa que tú decías, quizás determinada acción comunicativa no tiene por qué ser contada con una narrativa transmedia, porque a veces queremos usar lo novedoso o digamos que es la palabra que está en el boom, y todo lo queremos hacer como narrativa transmedia, y sencillamente no. A lo mejor es una acción comunicativa, un determinado proceso, un determinado documental que no tienes por qué contarlo de esa manera. O sea, no es para estar, yo creo que se debe llevar a lo transmedia lo que verdaderamente requiera y sea útil llevar a lo transmedia. Bueno, pues lo que, como bien dice Pedro, ¿no? Lo que dijo Mabel fue
directos, ¿no? Y me parece muy tremendo porque justo en el laboratorio una de las líneas de investigación es modalidades de recepción y creo que cuando pensamos en producir, siempre o sea, no es que yo lo haga, pero como que implica que me veo como el que va a darle algo a la gente, ¿no? Eh, y parece que tú ya tienes decidido qué debe de causar, ¿no? Es decir, si quieres que se emocionen, si quieres que lloren, que se rían, ¿no? Y a mí me parece una entrada muy empobrecida a lo transmedia, por lo menos, ¿no? Sobre todo porque lo que me parece otra de las cosas afortunadas de lo transmedial o de las narrativas transmedia es que no pueden despegarse de su problema de fondo. Y este problema de fondo en cada proyecto es distinto y se vuelve tan complejo como los actores que hay en ese proyecto. Y esos actores, muchas de las veces, ¿dónde separas que son público y dónde separas que son parte del proyecto, por ejemplo, ¿no? Eh, es tu deber enseñar, es tu deber formar un público o es tu deber formar con otros una cosa, ¿no? O sea, y digo cosa porque no quiero decir producto. Por esto que decía Rodolfo, ¿no? Es como, ¿cómo evalúas tu trabajo? ¿No? Y creo que uno de los grandes problemas de pensar en las plataformas digitales es creer que tienes que tener un montón de likes o que tienes que tener muchos seguidores o un montón de reproducciones, ¿no? O un alcance determinado, cuando justamente en todo ello hay una serie de cosas inmiscuidas, ¿no? Es decir, ¿cómo logras un alcance? Bueno, pues porque el algoritmo de tu plataforma tiene una cierta construcción para que dependiendo del tema o de los conceptos o de lo que se dice, ¿no? Llegue a determinados, voy a entrecomillar, públicos, ¿no? Y justo este concepto que decía Mabel sobre el prosumidad, a mí también me parece como interesante, pero también me parece un poquito problemático porque siento que seguimos pensando en la idea del que produce y el que consume, ¿no? Y entonces ahora yo mismo, que bueno, Facebook es un gran ejemplo, ¿no? Yo produzco el contenido que hace tener a todos los demás en una plataforma que está ganando millones y millones y millones, y pues esos millones no nos toca a ninguno. Eh, pero, o sea, como que repensar cuál es la relación con los otros, que creo que sería quizá incluso dejar de pensar necesariamente en públicos, ¿no? Porque una de las cosas que también veíamos era que a veces tú haces un producto transmedia que no estás cuyo objetivo no tiene en mente ganarse un premio o tener un montón de vistas, sino que está dirigido a a una población o a un grupo muy específico y a veces pensamos que porque está Internet tiene que gustarle a todos, ¿no? O tiene que tener grandes visualizaciones y el hecho de que esté en Internet a lo mejor solo quiere decir que estás pensando en un grupo muy específico y que a lo mejor la evaluación de tu proyecto tendría que ir más hacia el nivel de conversación o al nivel de efectos, o sea, y estos efectos pueden ser en política pública, pueden ser en la transformación no sé, en derribar un prejuicio, etcétera, ¿no? Es decir, los efectos pueden ser otros. Sí, bueno, sí, o sea, yo también, o sea, ¿cómo pensamos al público, desde cómo lo nombramos? Creo que justamente es otro de los problemas, ¿no? Porque efectivamente el vocabulario, y es algo que ya hemos hablado también muchas veces, el vocabulario que tenemos es un vocabulario heredado de las disciplinas desde las cuales pues lo transmedia se estudia hoy, ¿no? Y no solo se estudia, sino también se produce. Pues hablar, por ejemplo, de consumidores o hablar de makers o hablar de, o sea, hay una serie de términos para hablar justamente de estas comunidades narrativas que se generan alrededor de los proyectos, que esos términos vienen con una carga, ¿no? Y esa carga, pues, es una carga histórica
y esas cargas históricas ya vimos están asociadas por lo general o a un paradigma casi siempre de ciencia neoliberal o por el otro lado a un paradigma de disciplina férrea, ¿no? O sea, como súper disciplina. Y creo que es un poco lo que sucede con el término de prosumidor, quizás, que esconde un poco la lógica que está detrás, ¿no? Y justo pareciera decirnos que en redes sociales todos ahora y todas, pues somos productores, efectivamente, además de consumidores, ¿no? O sea, no solo consumimos contenido, sino que producimos. Y eso, pues, o sea, en realidad un productor es alguien que percibe unas ganancias o percibe o sea, tiene un impacto con esa producción. Y bueno, podríamos cuestionar mucho eso. Pero más allá de eso, creo que también, o sea, como ejercicio, esta conversación como ejercicio me parece muy interesante. Y justamente en esta idea de escapemos del canon, en esta idea de, o sea, no pensemos las narrativas transmedia como lo que va desde aquí hasta aquí, más allá de que claro que podamos definir qué son, etcétera, sino, y no tratemos de crearle metodologías, porque siempre cada proyecto va a tener problemas específicos, va a tener formas específicas de contar, ¿no? Y va a tener modos específicos de producir. Eso me parece muy acertado. Pero por el otro lado también, y de hecho, o sea, es como obviamente lo que guía un poco, o lo que intento que guíe mi práctica profesional, como, en este caso como productor. Eh, por otro lado, es extremadamente difícil de llevar a la práctica. O sea, es extremadamente difícil. Y eso creo que también es un ejercicio de honestidad decirlo, ¿no? Eh, los pocos espacios, en la mesa anterior hablábamos de este débil, muy débil ecosistema que se ha empezado a crear en México alrededor de las narrativas transmedia, que son las 3, 4 personas que nos encontramos en los mismos, en los pocos eventos que hay, en los pocos espacios que hay. Eh, y esos mismos eventos y esos mismos espacios están trazando un camino de construcción de canon, ¿no? Entonces, ¿cómo decir que intentemos escapar del canon si por el otro lado es estratégico estar en esos espacios? Y además yo creo genuinamente la importancia de esos espacios también, ¿no? Entonces es muy complejo, o sea, en realidad es muy complejo pensar cómo, cómo crear una plataforma, y por plataforma me refiero a un escenario, cómo crear un escenario donde podamos producir narrativas transmedia de las maneras que sean, a través de los medios que sean, y que hay una pluralidad además de producciones, que hay una pluralidad de modos de representación, sin caer entonces en crear espacios que intenten crear cánones o que intenten crear una industria única que eventualmente nos va a conducir hacia una manera única de producir, de mirar y de pensar las narrativas transmedia. Entonces, eso es un problema. O sea, creo que eso es un problema que enfrentan hoy la narrativa transmedia. Y creo que sobre todo es algo que está pasando mucho en América Latina porque en otros contextos, quizás pensando en Norteamérica, y Norteamérica en este caso no Estados Unidos, paradójicamente, sino más bien Canadá, que es como probablemente uno de los mayores productores o de las cosas más interesantes que están sucediendo alrededor de las narrativas transmedia, o pensar en Europa, esos espacios tienen unos circuitos que ya están creando cánones alrededor de las narrativas transmedia, ¿no? Y América Latina en ese sentido, como va un poco por detrás, en este caso es positivo, porque todavía, bueno, es positivo en algún sentido, porque todavía no están estos espacios que, aunque fomentan y aunque apoyan y sostienen este tipo de producciones, por el otro lado limitan este tipo de producciones. Voy a poner un ejemplo muy básico, ¿no? IDFA. IDFA es bueno, uno de los principales festivales de cine documental del mundo. Tiene una sección específica sobre nuevas narrativas, sobre proyectos interactivos, y es probablemente, sí, la sección más importante para este tipo de proyectos que sean documentales a nivel mundial, ¿no? Y o sea, en las últimas ediciones de IDFA lo que está pasando es que se están premiando proyectos o se están buscando, sobre todo la curaduría de los proyectos que entran al festival, tiene que ver con un tipo de tecnología específico, que es la realidad virtual, ¿no? Entonces, eso ha generado la noción de que, estoy simplificándolo mucho, ¿no? Pero bueno, esto ha generado como una especie de noción o de conocimiento colectivo entre quienes nos dedicamos un poco a esto, que la realidad virtual está de moda, que entonces hay que hacer proyectos en realidad virtual, porque es la manera de quedar seleccionados en festivales y es la manera de poder acceder a recursos para poder hacer las obras que queremos, ¿no? Y vuelvo al punto, es complejo.
¿no? Es complejo porque, aunque claramente hay muchísimo espacio, o sea, lo bueno es que todavía hay muchísimo espacio por explorar dentro de cada una de estas tecnologías, ¿no? O sea, incluso aunque se ponga de moda la realidad virtual, o sea, hay muchísimo espacio que recorrer, no tienen un camino tan viciado como tienen 100 años de historia del cine, ¿no? Pero de todas maneras es un riesgo. Entonces, ¿cómo intentar escapar del canon todo el tiempo y tratar de crear alternativas para la investigación y también para la producción transmedia? Pero por el otro lado, también cómo construir un circuito para que puedas producir este tipo de proyectos. Es un problema. Creo que ese es un problema. No sé si huir del canon, más que una cuestión moral, se pueda convertir como en el objetivo mismo, o sea, no en el sentido de decir quiero ir de todos los cánones, sino más bien de no ceñir tu proyecto a un estándar de evaluación. Es decir, que lo que yo haga tenga cierta libertad de invención, esto que les encanta decir creativa, que bueno, también sería otra manera de huir de la publicidad y el marketing, ¿no? Pero sí, o sea, es decir, más que ser un adolescente que quiere renunciar a toda autoridad excepto la de su mamá, tendría que ser, o sea, justo como que esta idea de huir del canon podría presentarse como la forma de poder actuar o de hacer o de producir. Digo, lo hemos platicado muchísimo cuando decimos, pues, ¿cuál es el papel del programador en la obra de arte o en este caso en una producción transmedia? ¿Quién es el artista? ¿El programador o el que le dice al programador qué es lo que quiere que haga? Yo siempre tomo el ejemplo de Simondon cuando habla de tres máquinas, ¿no? La máquina que te imaginas, ¿no? Y bueno, ahí Turing lo sostiene un poquito cuando está hablando justo de que el ingeniero nunca hace la máquina que se imaginó. O sea, el ingeniero se imagina una máquina, la máquina que construye es la que le salió, o sea, no necesariamente responde a la que imaginó, pero al final la tercera máquina es la que se usa. Es decir, tú puedes elaborar una máquina pensando que se va a usar de determinada forma, o que va a servir para tal cosa, pero al final del día la máquina termina siendo lo que es en las manos de quien la ocupa, ¿no? Entonces, y como justo acá estamos intentando movernos de lo tecnológico en esta historia de la industrialización y de lo tecnológico en un sentido meramente electrónico, como cajas cerradas que se tienen que aprender a usar y más bien estamos pensando a lo tecnológico como formas de hacer. Y ahora, bueno, traería, ya sabes que me encanta siempre estar hablando de Yuk Hui, ¿no? Ahora que él propone esta cosa de las cosmotecnias, o sea, yo pensaba justo cuando hablamos de estos universos narrativos, pienso mucho en esta idea de Yuk Hui sobre las cosmotecnias, porque no hay una manera de separar la máquina, de separar el software, de separar la plataforma de lo que al final estás contando, ¿no? Es decir, estas relaciones que incluso tú tejes entre, no sé, cuando tienes una historia seguida de otra, el tiempo que tiene, la duración, es decir, todo eso de alguna manera va determinado por la plataforma y que creo que justo las posibilidades de tener diferentes protocolos, de poder aproximarte a tu propia obra de una manera distinta, en donde todos tienen... en donde justo existe conversación y en donde no es que el diseñador o el programador, a veces, que ocurre muchísimas veces, utilizan un lenguaje demasiado técnico o porque no quieren hacerlo, porque es mucho trabajo y entonces te echan ahí un choro para que lo resuelvan de otra manera, ¿no? O gente que termina pagando mucho dinero por una plantilla, ¿no? Etcétera, ¿no? O sea, eso es lo que quiero decir, no te involucres. Y creo que ahí, o sea, bueno, yo me pregunto cuando tú dices en cómo funcionarían estos circuitos, pienso que a lo mejor una de las cosas que podríamos pensar es cómo taxonomizamos estos espacios, ¿no? Es decir,
para que no todos vayan a hacer realidad virtual, porque eso es lo que están pagando o lo que está de moda, sino más bien cuáles serían estas formas de taxonomizar las narrativas en un circuito para que no ocurran, por ejemplo, este tipo de cosas, ¿no? Y que pensaba mucho en esto, como estas correteadas inacabables, ¿no? Que están heredadas de esta idea de innovación CIT, ¿no? Donde todos los países están en una carrera inacabable por la innovación, con esta fantasía de que si descubres determinadas cosas, o por ejemplo ahora está ocurriendo con la inteligencia artificial, ¿no? Si México se convierte en un maquilador de inteligencia artificial, pues bueno, vamos a estar así en la sala de los países primermundistas, ¿no? O sea, son como estos ciertos lugares que yo no sé si la educación o la formación o la investigación tendría que reivindicar, ¿no? O sea, porque al final, ¿cuál va a ser la mejor forma de contar algo? O sea, creo que eso no puede existir, ¿no? No puede existir una mejor forma de contar algo para todos, para todas las historias, ¿no? Bueno, No, quiero aprovechar, porque ahora estoy teniendo, Pedro, y disculpa que me cuele, es que o sea, se me ha ido la conexión varias veces, entonces me parece que tengo, no sé si es algo con la conexión que se me está yendo más tiempo o algo está disminuyendo. Quería aprovechar para, si me permiten, dos ideas, no sé que me voy a desconectar de pronto. Una de las ideas es el tema de la metodología, o sea, a la hora de contar una historia, a la hora de asumir narrativas transmedia, yo creo que si bien hay que tener una metodología muy específica, o sea, muy exacta, yo creo que cuando planificamos o cuando producimos un universo de narrativa transmedia, hay que estar pendiente a cada detalle, hay que estar, digamos que tener todas las acciones previstas, cronometradas desde el punto de vista ya cuando empieza la acción comunicativa, pero al mismo tiempo que es una metodología rigurosa, tiene que ser muy flexible y eso tiene que ver con lo que decía ahorita lo que tú decías ahorita de la libertad, de cómo la libertad que va a tener esa comunidad que recibe la historia o la misma libertad que puedes tener tú a la hora de construir la historia. Yo creo que los públicos tienen libertad de hacer con eso que está llegando lo que ellos entiendan, adaptarlo, reconfigurarlo, reconstruirlo, promocionarlo. Entonces, esa flexibilidad tienes que tú ser consecuente con ella, es decir, estás construyendo una historia pero que cuando salga de aquí va a ser otra historia que se va a enriquecer, que se va a multiplicar y por lo tanto esa mirada flexible te va a permitir que una vez que eso ocurra aprovechar todo lo que salga de ahí y que sea una riqueza para tu universo narrativo y no lo veas como una debilidad. O sea, creo que eso es un sentido. Y lo otro, en relación con lo que decía Pedro, del trabajo en redes y el trabajo articulado, yo creo que uno de los éxitos precisamente sería en hacer una construcción desde abajo. O sea, que esa articulación no parta desde los grandes centros de poder económico o comunicativo, sino que se puede hacer una red centroamericana, latinoamericana, de narradores transmediales, pero que sea una construcción desde abajo, donde no impere la lógica del pago por un premio que te obliga entonces a hacer realidad virtual o de lo que voy a validar desde el punto de vista académico, comunicativo, profesional, va a ser ese proyecto o esa obra transmedial que tenga que ver con un producto determinado o que esté en función de adquirir determinada beneficio económico. Yo creo que sería construir desde abajo, construir en una articulación constante donde podamos reinventarnos esa forma de hacer y donde intentemos que esa relación entre quienes producimos y al final consumimos y disfrutamos la narrativa transmedia sea una relación más horizontal y más democrática. Bueno, no sé si alguien quiere decir algo, si no, vuelvo a hablar yo, a robármelo. O sea, yo creo que esa es una gran idea, ¿no? O sea, cómo articularnos desde abajo, pero creo que en la práctica es extremadamente difícil, ¿no? Y a mí, no sé hasta dónde siempre romantizamos la idea de articularnos desde abajo, ¿no? O cómo romantizamos también los procesos de horizontalidad. Y eso es algo que sucede mucho con las narrativas transmedia a propósito como que le atribuimos propiedades que no necesariamente tienen. O sea, creemos que solo por el hecho de que son narrativas transmedia y que no necesariamente hay un autor como hay en otro tipo de proyectos o que va a haber una comunidad que narre, ya por eso son proyectos valiosos, son proyectos buenos, porque son proyectos en los que hay mucha gente, ¿no? Entonces, la gente no se equivoca y pues definitivamente va a ser un proyecto bonito y bueno. Y no necesariamente es así. O
sea, sabemos que no es así. Entonces, creo que es complicado pensar, o sea, definitivamente hay que construir articulación, en eso estoy totalmente de acuerdo. Construir circuitos de articulación, no solo para producir de la manera tradicional que pensamos la producción transmedia, como pensamos la producción de videojuegos, etcétera, sino para inventar otras formas de producción, ¿no? Eso también es algo que a mí, o sea, siempre lo tengo en la cabeza dando vueltas, y es una aspiración siempre. Pero el cómo materializar esa aspiración, vuelvo al punto, se vuelve difícil, ¿no? Eh, y por el otro lado también creo que pensar, no sé hasta dónde sea buena idea pensar en estos circuitos regionales, por lo mismo, o sea, obviamente a nivel político y a nivel estratégico creo que es absolutamente relevante, pero no sé hasta dónde sea buena idea pensando en la singularidad de cada uno de los procesos, en la singularidad de cada uno de los contextos de producción. No sé, es un problema, o sea, tampoco tengo la respuesta. A lo que voy es que no creo que haya una respuesta, ni estoy intentando yo dar una respuesta. Bien estoy como proponiendo o jugando a ser el abogado del diablo, ¿no? Como intentando decir que no, o pensar, por lo menos creo yo, que no es una cosa o la otra. O sea, no creo que sea justo lo que tú decías, Elena, no creo que sea huir del canon a ultranza porque lo que necesitamos hacer es ser este adolescente rebelde, ¿no? Que se rebela contra todo y nomás porque sí. Y por el otro lado tampoco tendríamos que romantizar eh, estos otros espacios alternativos y alternativos que son alternativos de los centros de poder económico, mediático, etcétera. Tampoco hay que romantizar espacios porque no necesariamente por el hecho de ser alternativos implica que estén sucediendo cosas interesantes o que estén sucediendo cosas buenas. Ahora, que hay otras posibilidades que no están viendo y que probablemente no están siendo exploradas, sí, seguramente. O sea, ya conocemos muy bien a los medios, conocemos muy bien qué podemos hacer con ellos, o creemos que conocemos muy bien lo que podemos hacer con ellos y con sus tecnologías. Creo que no conocemos lo que podemos hacer desde otros espacios de producción y desde otras formas de producción, ¿no? Y las narrativas transmedia eh, pueden ser una forma, o más bien pueden ser o sea, pueden aprovechar eso justamente porque no tienen todavía una industria consolidada detrás. Eso es lo que creo. Pues bueno, un poquito para ir intentando cerrar por la hora. Digo, claramente la idea de la mesa era señalar la importancia de hacer investigación transmedia, diría yo como por un lado, porque para no repetir los mismos lugares, pues valga el pleonasmo, ¿no? Para no repetir los lugares que se han tenido en la comunicación, ¿no? También creo, digo, lo he repetido y es que sí creo que estamos viviendo un momento paradigmático que nos debería de replantear los problemas que tenemos al interior de una disciplina, en este caso yo diría de la práctica transmedia, no por restarle importancia, sino justo lo contrario, porque creo que al no ser una disciplina consolidada, nos permite pensarlo desde muchos lugares, una práctica que es súper importante, que es comunicarnos con los otros, ¿no? Plantear nuestras relaciones con los demás. Y yo lo vería un poco más desde ahí, si es, no sé si le llamamos fenómeno transmedia o fenómeno de la narrativa transmedia en el sentido de que Internet nos ha dado un poquito esa posibilidad, diría yo que de abaratar la posibilidad de decir cosas, ¿no? O sea, justo yo pensaba como, ¿por qué querrías formar alumnos para vender algo desde las narrativas transmedia cuando tienes demasiada competencia de creatividad en la red, ¿no? Es decir, 10 creativos en una campaña de publicidad contra todo el Internet, o sea, nada más nosotros vemos lo que ocurre cuando pasa algún suceso político, ¿no? O social, o sea, ¿cuántos segundos pasan para que existan una lluvia de memes, de videos, de adaptaciones de otros memes? Es decir, me parece que en Internet hay una vastedad de creatividad, de invención, ¿no? Y que eso implica, o sea, el humor al final del día implica una manera de relacionarte con el mundo como
o sea, bueno, no sé, yo incluso me pregunto si la publicidad, o sea, ¿cuál es el sentido de la publicidad ahora, no? O sea, en realidad yo veo que tienen demasiada competencia como para pensar, digo, aparte que en México, además de esta empresa que vende huevos, no sé qué otra empresa está haciendo una buena publicidad, ¿no? Entonces, pues bueno, o sea, un poco también esta mesa es declarativa de que el Centro Multimedia, desde el Laboratorio de Investigación en Arte y Tecnología, tiene las puertas abiertas para la conversación. Está el ciclo de cine transmedia, por ejemplo, para que si tienen un proyecto narrativo, vengan y lo presenten y lo platiquemos. Una de las cosas que también hemos estado discutiendo es cómo vemos, ¿no? O sea, es decir, dejar de pensar en esta idea de que se presenta la gran obra en una super pantalla con un público que se enternece, llora o algo le pasa del otro lado, ¿no? Sino más bien el ver juntos. Y justamente esto ha sido como bien interesante porque a pesar de que ves en una pantalla, digo, desafortunadamente estamos atravesando la pandemia, pero un poco la propuesta también era esa, o sigue siendo, ver juntos y conversar lo que vemos, darnos cuenta que vemos de una manera diferente, o sea, incluso el clic, el tiempo, y que creo que es algo que tampoco se tendría que no sé, sistematizar, ¿no? O sea, como estos estudios de cuánto tiempo pasa frente a una pantalla, o sea, me parece que no, son un despropósito, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Como quería decir que declaramos el espacio del Laboratorio de Investigación en Arte y Tecnología desde el Centro Multimedia, desde el Centro Nacional de las Artes, para venir a conversar, para venir a proponer, o sea, incluso para venir a cuestionar lo que estamos diciendo acá, ¿no? A lo que dices de abrir la conversación y de que de cómo el centro multimedia se puede convertir en este espacio para venir y presentar proyectos y hablar de investigaciones. Creo que una de las cosas que me parece más relevante un poco de lo que sucede, de lo que ha sucedido y va a parecer, o sea, es un poco feo que hablemos nosotros mismos de la relevancia, pero bueno, o sea, de las cosas más interesantes que han sucedido entre ayer y hoy es el darnos cuenta también de la diversidad, de formas de entender y de mirar y de la diversidad de criterios que hay alrededor de una noción que ni siquiera es lo suficientemente discutida como la narrativa transmedia, ¿no? Y que eso más que generar conflicto, por lo menos a mí no me genera ningún conflicto, o sea, creo que todo lo contrario, a mí lo que me parece es que es una excelente oportunidad para seguirlo discutiendo, ¿no? O sea, me generaría más conflicto que todos y todas estemos de acuerdo y que pensemos igual y que tengamos y que estemos dando aquí fórmulas de cómo generar investigación transmedia, de cómo crear programas de formación transmedia preparadísimos para que los profesionales graduados salgan al mercado y arrasen, ¿no? O sea, eso me generaría más conflicto y me generaría más conflicto también que los proyectos que presentemos no tengan contradicciones detrás. Y creo que en ese sentido ni los proyectos que presentamos ayer ni las mesas de hoy hablan de eso. O sea, creo que justamente hablan de muchas contradicciones y bueno, bienvenidas sean esas contradicciones. Eso es todo. Sí, y creo que también, digo, la invitación es a crear otras formas de la investigación también, ¿no? Es decir, no investigaciones con nombre, dentro de prácticas de ciertas líneas mundiales, digo, bueno, al final a todos supongo que les gusta tener un poco de prestigio, pero creo que también pensar en otras formas de investigar, en este caso, pues colectivamente, ¿no? Desde la conversación, desde asumir que todos tienen algo importante que agregar desde las experiencias, desde los distintos lugares desde donde se hace o se piensa la investigación transmedia o la producción transmedia. Eso nos permitiría enriquecer, ¿no? Porque entonces no somos Pedro y yo diciendo qué se debe de investigar o cómo se debe de investigar, sino una comunidad que justo tendrá digamos que el valor de esta comunidad será tener una conversación de largo plazo y de tener integrantes que se agreguen a ella, que algunos vengan y vayan, ¿no? Entonces, creo que también proponer otras formas de la investigación y no pensar que la teoría es algo que se le pega a tu proyecto, ¿no? O que sirve para adornar, ¿no? Como una cuestión ornamental,
sino que la teoría también es una forma de una herramienta que te sirva tanto para construir, pero no es que te diga qué vas a construir, ¿no? Sino que esa misma herramienta puedes irla cuestionando a lo largo de tu proceso de producción, ¿no? Y que además es posible que surjan otras herramientas durante ese proceso, ¿no? Una cosa que me acordaba ahora justo cuando decías de cómo no pegar la teoría o no pensar que la teoría va pegada a algo, es que tanto lo que las dos presentaciones de ayer, o sea, las charlas que tuvimos primero y después la presentación del proyecto y las dos de hoy, terminan mezclando investigación, producción y formación. Y creo que eso también es sintomático de lo que permiten las narrativas transmedia y creo que eso es algo que más que intentar separar, o sea, justamente la separación nada más tiene fines metodológicos, como de, bueno, vamos a intentar hablar un poco más de formación aquí o un poco más de investigación aquí, pero en realidad no, yo no creo que se pueda, y justamente como alguien que ha investigado y que produce este tipo de proyectos, no creo que se pueda separar la formación, la investigación y la producción en el caso de las narrativas transmedia. No debería separarse en nada, creo yo, pero bueno, particularmente en el caso de las narrativas transmedia, y también eso es lo que queremos que sea este espacio de conversación. Muchas gracias a los que siguieron la transmisión y pues bueno, en un sentido simbólico digo que el laboratorio y el centro multimedia tienen sus puertas abiertas porque están cerradas, pero bueno, nos pueden por las redes sociales, nos pueden mandar correos, es decir, la conversación sigue, aunque el espacio en físico por el momento no sea digamos, habitable, el espacio digital lo puede ser y eso eventualmente cuando las circunstancias cambien, pues podrán ocurrir otras cosas, ¿no? Entonces, siéntanse en la libertad de ponerse en contacto para generar o continuar esta conversación. Muchas gracias, Pedro. Mabel, ¿estás por ahí? No, yo creo que ya está todo dicho, por lo menos todo planteado para... Bueno, yo solo quisiera hacer una nota final que Pedro y yo intentamos ser como muy cuidadosos de no enunciar, por ejemplo, que esto es el primer coloquio de narrativas latinoamericanas, ¿no? Porque sí creemos que seguramente habrá muchas experiencias, habrá mucha gente pensándolo, pero pues bueno, no nos hemos encontrado, ¿no? Entonces, y que creemos que eso también es algo importante, que las narrativas transmedia parece que son una oportunidad para dar singularidad a las voces y que no sean las voces latinoamericanas en el sentido de la voz, ¿no? Sino que justamente sea un momento que se aproveche para una alteridad de voces, ¿no? Con diferentes formas de contar, con diferentes universos narrativos, ¿no? Que eso, ¿no? Creo que es muy necesario, ¿no? Bueno, no sé, ¿quieres decir alguna cosa a este respecto, Pedro? ¿No? No, nada. Que tendremos un segundo coloquio, esperemos, hacia finales del año y que probablemente esté más dedicado a la producción. O sea, intentando también en esta taxonomía muy flexible de separación de investigación, formación y producción. Estaremos seguramente hablando un poco más de formas de producción de las narrativas transmedia o de algunos proyectos, pero seguramente también regresaremos al tema de la formación y al tema de la investigación. O quién sabe qué pase. O quién sabe. Bueno, pues muchas gracias a todos. Los vemos el último jueves de mayo en otra presentación de un proyecto transmedia. Hasta luego.